Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí en la Radio Sira. Soy Rebeca Lizano, para las personas que tal vez no me conocen todavía. Soy una de las personas que hemos venido acá a la Radio Sira para prestar mejor información a las personas que están por conocer algo que va a ocurrir aquí en Ambato. Cecilita. Continuamos. Ya Rebeca Lizano les ha mencionado. Hace un rato por un problema técnico no salió todo desde el inicio. Pero les he querido presentar en esta noche en el programa Viva en Armonía a la licenciada Rebeca Lizano, quien es directora de la ONG Javerim Yisrael y fundadora del medio de comunicación digital Acolite Ciudadana. Muy buenas noches, estimada audiencia. Vamos a abordar un tema muy interesante acerca de una temática, es decir, de un evento que se va a dar el 22 de junio a las 14 horas sobre un tema importante dentro del entorno cristiano. Es una conferencia sobre el antisemitismo desde la historia, la Biblia hasta nuestros días. Bienvenida, Rebeca, para que nos cuente sobre este evento. Muchas gracias. Gracias, amable audiencia, por sintonizar Radio Sira. Para mí es un placer estar en este momento acompañados de una linda audiencia y también de una colega periodista que también tiene una gran trayectoria. Cecilita, muchas gracias por invitarme. Bueno, el antisemitismo aquí en Israel, digamos, al enfocar al Estado de Israel, es un tema un poco complicado de conversar, ya que hay una desinformación total de los medios globales cuando se refieren al conflicto de Israel y Gaza. Digamos, en este caso es porque no conocen la historia detrás de todo el conflicto. De alguna forma, los medios de comunicación han enfocado algo alrededor de Israel, pero que no ha sido algo positivo, sino negativo. Es por eso que nosotros como ONG, nosotros nos hemos visto en la necesidad de invitar a la audiencia para que sea testiga de la información que se le otorgaría de forma transparente y verídica, para que por sí mismos conozcan a Israel. Israel es un estado que es de potencia mundial. A más de eso, el Estado de Israel ha apoyado mucho a Ecuador. Recordemos que en el 2016 hubo una catástrofe aquí en nuestro país, que lamentablemente hubo pérdidas humanas y también devastó totalmente una zona, que fue en la provincia de Manabí. Entonces, en esa ocasión, Israel se hizo presente con un grupo de especialistas, tanto en rescates como en salud, para otorgar a aquellas personas que habían sido afectadas por este terremoto, por esta catástrofe terrible, darles o ayudarles en ese momento con ayuda, con víveres, con atención de salud, incluso psicológica, mental, de todo tipo, para que esas personas puedan sobresalir. Israel fue uno de los países que vino acá a apoyar. Y es una de las cosas que nosotros debemos también conocer. ¿Por qué aquí en Ecuador, habiendo tanta gente de diferentes partes, porque no solamente hay distintas etnias, sino también gente que ha venido de diferentes partes del mundo a radicarse a Ecuador porque se ha enamorado de la tierra, porque se ha enamorado de la gente, de la forma de ser, porque aquí hay tranquilidad. Hoy aquí en Ambato existe comunidades, una comunidad judía, digamos aquí, gente judía que vive aquí en Ambato, pero también existe árabes. Hay gente que es de Irán, de Irak, de otros países, de los países árabes que tienen conflicto con Israel, porque viven aquí tranquilamente y en Israel, digamos, en el Medio Oriente, existe ese conflicto. Muchas personas piensan que el antisemitismo hacia Israel es porque Israel no da tierras, porque se ha apoderado del territorio de Palestina y cosas por el estilo. Hay algo que quiero recalcar. Rebeca, recordando este término, antisemitismo, dentro del periodo cristiano,
¿Cómo se lo define? Bueno, el antisemitismo se define, por ejemplo, en el término de que usted tiene algún conflicto con una cierta etnia. Usted tiene un conflicto, digamos, en contra del pueblo judío, en contra de Israel. Antisionismo, que se ha escuchado, ¿no? Antisemitismo. El antisemitismo es generar una discriminación brutal, en gran magnitud, digamos, en este caso, hacia una comunidad por el mero de hecho de ser, digamos, en este caso hay un gran odio, digamos, al pueblo judío por el mero hecho de ser judío. Entonces, ese antisemitismo dentro de la época cristiana, digamos, en este caso, muchas personas dicen, es que los judíos mataron a Jesús, es que los judíos hicieron esto, esto. Cuando vamos a ver realmente la historia, cómo fue, en este caso, vamos conociendo que, claro que en ese tiempo no es que les descartamos que haya habido fallas de ambos lados, pero realmente quienes asesinaron fueron los emperadores de ese tiempo. Porque considerando que, si vamos a la parte bíblica, Jesús se estaba convirtiendo para ellos en un problema, en una amenaza, porque Jesús les enseñaba a la gente a amar, porque Jesús les enseñaba a la gente a querer a su prójimo como a sí mismo, a tener valores, a tener principios, a ser humanitarios en todo sentido. Entonces Jesús se convirtió en un símbolo de representación y muchas personas, a más de creer que era el Mesías, muchas personas pensaban que él podía darles el golpe de estado a aquellos tiranos que en ese tiempo están apoderados de Israel, de Jerusalén, más que todos los emperadores, y podía haber sido digamos, ese era el líder que tal vez la gente comenzó a ver en forma en el ámbito político. Entonces, eso es lo que ocurrió. Entonces, prácticamente le dieron muerte, ¿no? Como por decir, ¿no? Ellos eran o la vida o la muerte y era algo un poco más fuerte. Entonces, digamos, en este caso, Constantino, después de la época, digamos, que Jesús falleció, que resucitó y todo lo demás, después de esa época, Constantino se aprovechó de la fe de gente que creía en Jesús, de la fe que tenía, digamos, que tenía en un alto sentido, en alto concepto a Jesús, se aprovechó y denominó a toditos cristianos. Sean buenos, sean malos, toditos eran cristianos, incluyéndose él. Entonces, a través digamos, de algo que nació, digamos, sublime, se aprovechó este señor para conquistar. Y desde ahí comienza, digamos, la Santa Inquisición, en donde comenzaron a matar a gente que tenía diferente ideología, donde comenzaron a tomar el nombre de Jesús como un principio en donde usted tenía que ser impuesta esa ideología, o sea, impuesta esto, y entonces comenzaron digamos, en esta palabra, no sé si sea la correcta, satanizar el nombre de Jesús y su creencia y todo lo que se podría haber dicho que ha aprendido del maestro, a satanizar a todos. Entonces, es por eso es que tal vez muchas personas judías murieron. Ahora, ¿por qué muchas personas dicen, pero ¿por qué ustedes no aceptan a Jesús, o sea, a los judíos? Imagínense, pónganse en sus zapatos tal vez. Imagínense que cuando se habla de ello, también se recuerda que muchos judíos que nada tuvieron que ver en el asunto, digamos, en este caso, fallecieron, murieron por ser judíos. Entonces, desde ahí comienza a haber, digamos, una matanza brutal hacia el pueblo judío. Sí, después viene otros dictadores, otras personas, y donde hubo más, digamos, este tipo de antisemitismo, este tipo de violencia, de discriminación y todo lo demás, fue en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler asesinó 1 millar de judíos por ser judíos. Entonces, prácticamente este pueblo ha ido sufriendo grandes pérdidas. Ahora ellos se enfrentan, digamos, en este caso, una guerra, digamos, que no genera, digamos, solamente un grupo, sino que también genera la comunicación mal hecha. ¿Por qué digo mal hecha? Porque cuando una persona no conoce y confía y pone la fe en los medios de comunicación, los medios de comunicación se hicieron para transmitir de forma veraz y contrastar la información. Yo no puedo hablar de un lugar sin haber estado en el lugar de los hechos. Eso conocemos todos los periodistas. Conocemos que nosotros, en este caso,
sabemos que no podemos hablar de un acontecimiento sin estar en el lugar de los hechos. No puedo apoderarme de esa noticia. En este caso, yo no puedo hablar, digamos, en este caso del conflicto de Gaza e Israel, porque yo no he estado allá. Pero si yo estoy allá, si yo he visitado Israel, si yo conozco Israel, puedo hablar y puedo decir así no es. La gente que ha ido allá a Israel ha sabido que no es así como lo pintan, que cuando hablan de Israel es un país bélico y no vale, no. Israel es un país como nosotros, es como la provincia de Pichincha, es pequeño. Pero, ¿cuál es la diferencia que Israel tiene hacia el resto de países árabes? Que la diferencia que ellos tienen es que ellos pueden convivir con gente que tiene diferente ideología, que tiene diferente religión, que gente que tal vez no cree en Dios, cree en cualquier otra cosa, pero es pacífica y todo lo demás. Incluso puedo decir algo que tal vez para muchos será algo polémico. Israel tiene en Tel Aviv es una parte de Israel, es una parte costera, en donde se realiza a varias actividades que se orienta al grupo LGBTI, o sea, a ese tipo de grupo. Y hay gente que dice, pero ¿cómo? Es que Israel es un estado democrático, es un estado en donde la gente es aceptada, es un estado en donde la gente puede ser ella misma. Digamos como que se inició ahí a defender este derecho por la diversidad. O sea, no solamente por la diversidad, sino que, por ejemplo, en este caso, digamos, usted es católica, yo soy cristiana, la otra persona, digamos, es musulmana, puede vivir en Israel. Y eso no le impide que usted pueda gozar de derechos y deberes como un ciudadano. Lo que le pide tal vez Israel, en este caso a los ciudadanos, a la gente en sí que vive en Israel, que está fuera de Israel, que se anime a conocer a Israel. Es como yo, por ejemplo, yo no puedo hablar mal de una persona si no conozco a esa persona. Porque yo haría de poner prejuicios, haría de poner muchas cosas sobre su cabeza. ¿Y qué tal si yo con el tiempo le voy conociendo y me doy cuenta que esa persona no fue así? Fue muy distinta al criterio, al juicio que yo determiné. Entonces, es así como Israel se siente al momento de que los medios de comunicación le bombardean con tanta información, pero ¿qué tal si los medios de comunicación hacen un poco más de esfuerzo? Y voy y digo, bueno, voy a contrastar esta información. ¿Qué piensa usted? Es como nosotros cuando nosotros no tenemos tal vez la suficiente experiencia, tal vez en este caso, de los medios internacionales que manejan agencias de noticias internacionales a nivel mundial. Pero nosotros hemos tenido alguna escuela que nosotros aún mantenemos y eso es bueno. Cuando nosotros en este caso hablamos de una comunicación, nosotros vamos a la fuente, vamos y contrastamos la parte ofendida, digamos en este caso, y la parte que ofendió. Y entonces nosotros en este caso podemos hacerlo. Ahora digamos, ¿cómo usted puede hacer en este caso la información de los medios? Pues usted es periodista. Si usted mucho enfoca, digamos, a Palestina, en este caso, también enfoca a Israel, contrasta información. No se deje llevar por lo que digan los medios. Usted conviértase en un periodista. Yo le invito a la gente, a la comunidad en sí, conviértase en un periodista. No se deje llevar por lo que le digan los medios. Usted investigue, contraste, infórmese. El periodismo investigativo. Exacto. Mire, ¿por qué nosotros en Ecuador no existe definitivamente el periodismo investigativo? Es porque nosotros, los medios de comunicación, muchas veces somos los mismos que ponemos un mordaz en los periodistas. Porque un periodista apasionado busca información y a veces en esa información no tiene un respaldo legal. ¿Qué debe hacer un medio? El medio debe apoyarle al periodista ayudándole con un respaldo legal si es que en algún momento ocurriera una cosa. ¿Por qué? Porque yo estoy respaldando no solamente a mi periodista, sino estoy respaldando al periodismo del futuro. El periodismo del futuro es el periodismo de investigación. ¿Por qué de alguna forma los periodistas, de alguna forma aquí de Ecuador, y yo quiero hacer un llamado no solamente a los periodistas de Tungurahua, quiero hacer un llamado a todos los periodistas del Ecuador, ¿por qué el periodismo del Ecuador no puede surgir? ¿Por qué no puede evolucionar? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados solamente a hacer la nota local.
cuando deberíamos nosotros enfocarnos en algo más a futuro. Si yo quiero crecer como un periodista, si yo de alguna manera tal vez llegué a tener 40, 45 años, tuve una trascendencia del periodismo que nos conocieron los medios, quiero avanzar algo más, perfecto, me voy a poner una meta, quiero hacer investigación, porque el periodista debe siempre investigar. Entonces voy a comenzar yo a investigar. Y sabemos que el periodismo es el oficio más peligroso del mundo, eso nadie nos quita. Porque incluso en lo medio local a veces nos metemos en broncas por decir las cosas como es. Entonces, yo no le veo algo tal vez que sea del otro lado cuando uno comienza también a enfocarse en el medio global. ¿Por qué? Porque vemos también que hay cosas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, nadie ha enfocado que muchas veces en la parte de Israel, en la zona de Jerusalén, existe gran pobreza, pero no de judíos, sino de palestinos que están radicados ahí. Y las autoridades de Jerusalén, las autoridades judías, ¿qué hacen? Buscan la manera de generar anualmente un gran porcentaje de empleos para esa gente que es palestina. ¿Por qué no enfocan eso? Porque no les interesa tal vez que este tipo... ¿Por qué este no tipo están no le enfocando enfoca. los periodistas? Mire, la Universidad de Jerusalén, una de las universidades de Jerusalén más prestigiosa, digamos, a nivel mundial, porque estamos hablando de a nivel mundial, tiene una gran cantidad de estudiantes árabes. Y entre ellos es una gran cantidad de estudiantes iraníes, y de Irak y de Irán, países que tienen conflictos con Israel. Y muchos de esos estudiantes se han convertido en profesores, en profesionales, y imparten clases ahí. Hay muchas personas que están dentro de las Fuerzas Armadas de Israel que son árabes. Entonces, no podemos cerrarnos a eso. ¿Cuál es el problema del conflicto realmente? Es que a través de la religión muchas personas manipulan. Pero realmente si nos enfocamos en eso de los mandamientos que ellos tienen, o los principios o preceptos, vamos a conocer algo. Es algo muy curioso y le comento tal vez a la audiencia para que se ponga a rebuscar, porque yo les dejo siempre la incógnita a la gente para que ellos inicien su investigación, porque eso a mí me interesa que investiguen. En la Biblia, ¿qué dice de los 10 mandamientos? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo y honra a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? Dice, como principales. ¿Y qué más dice? Habla acerca de la vida, no matarás. Es correcto, ¿no es cierto? Ya. En el Torah también dice lo mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre, y la vida es el mandamiento más sagrado de Dios, o sea, eso no se toca, en todas sus formas. Ya. Ahora vamos al Corán donde los musulmanes leen, al Corán, el libro sagrado del musulmán, y dice lo mismo. Ama a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo, y la vida es solamente de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? No existe, porque todos hablan lo mismo. La vida es sagrada. Ahora, cuando la gente en este caso, cuando la gente, la gente se enfoca y dice, pero yo no entiendo por qué el conflicto. ¿Sabe cuál es el conflicto? Es que hay personas que manipulan eso, entienden a su manera y crean un grupo de personas que quiere atacar al prójimo. ¿Sí? Entonces, hay musulmanes que se han dado cuenta de ese error y dicen, no, yo no soy enemigo del pueblo judío, porque nacemos del mismo patriarca. Ahora, yo le pregunté una vez, cuando yo también soy periodista, hago entrevistas, y le pregunté aquí en la ciudad de Ambato, me encontré con una persona de Irán, era iraní, y le dije al hombre, le digo, oiga, ¿y usted por qué tiene problemas con el pueblo judío? Quisiera saber su opinión. No importa si es buena o mala, quisiera saberlo. Claro, porque viven en conflicto ya muchos años. Así es. Entonces, él me dijo, mira, es que ellos entran en las casas, dañan todo. Digo, pero yo quisiera saber una cosa que usted me zafe de una curiosidad. Usted fue testigo, no, en los medios de comunicación vi, pero dígame, o sea, ¿dónde sacaron las fuentes? ¿Fue cerca de su casa? ¿Tuvo la oportunidad de ir a investigar? Tal vez eso ocurre a diario, dicen, bueno, no sé, es que yo solamente veo noticias cuando yo puedo, pero usted contrastó esa información, dio seguimiento. O sea,
Eso le puse no. Y dijo, no, bueno, realmente no sé, es que yo solamente veo noticias y a veces las cadenas nacionales. Pero dígame usted, esas cadenas nacionales, ¿dónde encontraron la fuente? O sea, no, comencé a hacerle la de preguntas, ¿no? Rebeca, es como sucede en todos los espacios y en todos los países, en todos los estados, digamos, que no se llega a concluir la información correcta porque no se va a la fuente, ¿no? Al meollo del asunto. Y a lo mejor también, como todo ciudadano, se desconecta muchas veces porque no quiere enterarse de situaciones que a diario se viven, con violencia, con preocupaciones que afectan de otra manera. Entonces mucha gente intenta obviar todo eso y, como dice, le encontró al ciudadano iraní aquí y él a lo mejor vino ya huyendo, a lo mejor cansado de estar en medio de ese conflicto entre los países de Oriente, y acá ya no quiere enterarse de lo que pasa en su país. No, el asunto le converso. El señor es comerciante, ha tenido una larga trayectoria, digamos, en este caso. Bueno, o sea, yo le pregunté eso porque, o sea, le hablaba con un enojo, ¿no? Así como cuando usted, indignado, dicen los ciudadanos y esto es cierto, y cuando va a investigar a veces, ya sabe por qué qué ha pasado allá, y usted corre y le dice al ciudadano, vea, no se enoje, sabe que esto está pasando, y usted estuvo, no, entonces mire, ya le doy la solución. Ya, gracias, y le agradece al periodista porque dice, en realidad, o sea, nosotros no hemos sabido, si usted no nos informa, no hay nadie más que nos diga. Entonces, yo le dejé que se desahogue, ¿no? Porque, o sea, nosotros somos libres de expresarnos. Bueno, yo le digo, mi estimado, quiero que me saque una curiosidad. Dice, ¿cuál? ¿Qué dice su libro sagrado? Quiero saber que usted me converse. Bueno, el hombre se emocionó y se puso a hablar y hablar. Entonces, yo le digo, disculpe, ustedes son hijos de Abraham, ¿no es cierto? Digo, ¿son hijos de Abraham? Dice, sí. Y los judíos también son hijos de Abraham. Dice, sí. Y digo, y todos somos hijos de Abraham porque, o sea, es el padre de naciones. Perdón. Dice, sí, es algo lógico. Y usted, dígame, ¿usted es padre? Dice, sí. ¿Usted tiene hijos? Claro, por supuesto, ¿tiene hijos grandes? Dice, sí. ¿Usted cómo se siente cuando llega a su casa y se entera por uno de sus hijos, su esposa, o bueno, quien sea, que 2 de sus hijos se pelearon? ¿Cómo se pone usted? ¿Se pone enojado? Claro, es lógico. Sus hijos están faltando al respeto entre sí. ¿Y eso le duele como padre o no le duele? Sí. ¿Le llama la atención? Es lógico, sí, ¿no es cierto? Sí. Ahora póngase usted en los pies del patriarca Abraham. ¿Cómo se sintiera él si ustedes, como hijos o descendientes de Ismael, se ponen a tener, digamos, conflicto con los descendientes de Isaac, que son los judíos? ¿Cómo se van a poner? Se va a poner triste, se va a poner decepcionado, porque él dejó una enseñanza a sus hijos. Y ahora póngase en el lugar. Si usted, por ejemplo, tiene hijos, usted tiene hijos menores, ¿no es cierto? Dice, sí, tengo 2 chiquitos. ¿Ya? ¿Usted tiene hijos mayores? Sí, tengo 2 chiquitos. ¿Cómo se va a poner usted al ver que sus hijos mayores se pongan a pelear y los pequeños estén presenciando esa pelea y ellos sigan el ejemplo de los mayores? Se va a poner mal, ¿verdad? Y les va a reprender a los mayores para que ellos den buen ejemplo a los menores. Es así como nosotros nos sentimos. El resto del pueblo, digamos, el resto del mundo, nos sentimos mal al ver que 2 naciones, o las naciones que son nuestros, podría decir, de forma bíblica, son los hijos mayores, se pongan a estar ahí dándose, mientras nosotros preferenciamos. Y pongan a generar división de un lado o del otro lado. No le va a crear algo bonito. No. Ahora, usted mismo me ha dicho los 6 preceptos de lo que dice el Corán. No me estoy yendo a otro lado. No. Yo le estoy enseñando a usted que aprenda más de su religión.
qué es lo musulmán. Y no es que yo le estoy predicando nada por el estilo, le estoy haciendo reflexionar. Mira, lo que dice aquí es sagrada la vida. Y abajo dice, nadie puede tocar la vida si no es Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué el asunto del conflicto? Entonces me dice, ¿sabe que yo nunca me puse a ver así? Porque a mí me dicen esto es cierto, pero jamás me hacen reflexionar. Y digo, ahora, dígame usted, ¿cuál es su prójimo? ¿Su prójimo es otro musulmán o cualquiera que esté alrededor suyo? Yo soy su prójimo, usted es mi prójimo. Y yo no le veo razón alguna que nos ofendamos, porque todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, ¿no? Entonces, él se fue pensando y dice, ¿sabe qué? Me quedé reflexionando. Nunca me puse a pensar eso. Dice, pero es que ellos tienen que aprender. Sí, tienen que aprender. Pero dígame usted, a un niño pequeñito, ¿usted no le enseña o le enseña buenos modales? Dice, sí, yo le enseño buenos modales. Así es. Si yo quiero que una persona cambie, yo quiero que una persona tome, digamos, la iniciativa de dejar lo que está haciendo mal, yo no me voy a ir con grosería, violencia, medio matarle, pues, para que aprenda, no. Yo tengo que hacerle con amor, con cariño. Mire, hay cosas que incluso una persona puede entender, pero de la manera suave, pues. O sea, yo le voy a decir, vea, ¿sabe qué? ¿Sabe cariño, amor? Bueno, como sea, ¿sabe que está haciendo mal? Tenga la gentileza, vea, usted es buena en esto. Le falta mejorar en este otro. O sea, llevarle con cautela, con cariño, digamos, con una manera suave de llevar a las cosas a la gente y le entiende. Pero imagínese, si yo voy con grosería, con violencia, la violencia genera más violencia, pues. Claro, No le voy a medio matar. Entonces, lo que usted indica es una manera de hacer liderazgo. Un exacto. líder trata de incentivar al grupo con el que está de una manera más carismática, más solidaria, un poco más como un padre a sus hijos, ¿no? Así es. Entonces, yo le hago ver eso. Y hay gente que ha ido viendo, y bueno, o sea, no es que se podría decir que aquí el grupo no se lleva con otro grupo, ¿no? Hay gente que se hace la excepción. Y han entendido que, o sea, no tienen necesidad de no llevarse. Es más, el ser, digamos, primos en este caso, tienen una obligación de llevarse. Entonces, ha habido casos en donde ha habido judíos amigos de musulmanes, musulmanes amigos de judíos, pero no ha sido algo del otro mundo, es algo que se puede llevar. Sino, ¿qué ocurre aquí? El problema no es el pueblo, el problema son los líderes, como usted acaba de mencionar. ¿Por qué? Porque la guerra genera dinero, ¿sí? La guerra genera dinero porque compran armamento, porque todo eso. Mira lo que ocurrió con Siria. Siria fue gobernada por malos líderes. Y la gran cantidad de gente de Siria que escapó literalmente del lugar donde ellos vivían. Y lo más triste que yo quisiera que la ONU, la ONG, la ONU, la OEA y otros organismos a nivel mundial que supuestamente velan por los derechos humanos, quisiera que vean la realidad de esos jóvenes sirios que se prostituyen, que a veces son violados por hombres para llevarse el pan a la boca. Eso es un problema terrible, porque nadie enfoca esa realidad. Yo vi otra vez en el documental, no me recuerdo de qué cadena de noticias era, pero yo vi un reportaje, creo que era, no me acuerdo, de CNN. Yo vi un reportaje en donde una chica hacía la entrevista a jóvenes sirios. Y ellos decían, ¿saben que nosotros preferimos morirnos en la guerra que estar aquí? Y lo que nosotros les decimos a ellos, que no salgan de Siria, que preferible es morir allá. Y uno de los testimonios que daba ese chico sirio era que él estaba en las calles y que había sido recién llegado de Siria, había llegado a Grecia. Y un hombre se le acercó y le dijo, ¿tienes hambre? Sí tengo hambre. Entonces dice que ese hombre le llevó a comer, le compró, o sea, le dio vestimenta más apropiada, ¿no? Y dice que él ha dicho, ¿sabes qué? Te voy a llevar a mi casa para que te duches,
y puedas cambiarte y puedes vestirte. Y dice que mientras este joven estaba bañándose, este hombre entró. Qué historia. Y el chico decía, pero, o sea, él decía que él se quedó asombrado. Imagínese que el hombre entre justo cuando están engañándose. Y dice, ¿qué va a hacer? No te preocupes, es solo un momento. El hombre había abusado del chico, le había violado. Dice que ese momento, el chico, después de haber tenido ese tipo de experiencia, el hombre le había pagado, le había dado dinero por ese momento en donde el chico le humilló. Y le dijo que eso es normal, que no tiene que él sentirse mal por eso. Dice, imagínate yo cómo me sentí como hombre, cómo me sentí por dentro, que me habían roto todo. O sea, yo me sentí roto por dentro, me sentí hecho pedazos. Por supuesto. Entonces el chico, fuera de eso, él se sintió poco hombre, digamos, en este caso no se sintió como que valía nada. Y el chico había tomado la decisión de prostituirse. Ya se quedó a vivir en Grecia. Ajá. Y fuera de eso, o sea, hay otros chicos en los cuales hay hombres en las plazas, en los parques, que le acosan a jóvenes así y les violan y les pagan por violarles. Imagínense, esas cosas no enfocan a uno. ¿Por qué no enfocan la realidad de Siria? ¿Por qué no enfocan los niños que mueren eso? ¿Saben por qué no lo enfocan? Porque la ONU está constituida por países que reciben dinero, que reciben bienestares, reciben beneficios de los países que generan la guerra. Entonces, por eso es que está tan manipulada esos estados, que es como aquí, cuando vino Correa. Digamos, yo no soy ni en contra ni en favor, no, de nadie, no soy política. Pero en el tiempo de Correa, en la época dorada, digo yo, los medios de comunicación no podían transmitir ciertas noticias. Les pusieron una mordaza a los medios de comunicación. Y cuando este señor se fue, los medios de comunicación por fin hablaron. Si no, vamos a ver un medio de comunicación que tenemos como un gran testigo de lo que ocurrió, que fue Gama TV, que hasta el día de hoy no les paga ni siquiera las sabatinas. Entonces, eso es lo que ocurrió, lo que ocurre en Europa. Muchos medios de comunicación procuran no hablar del asunto, o procuran continuarle o seguirle el juego a los otros medios de comunicación o a los otros países de lo que imponen, es porque no quieren tener problemas legales, porque no quieren tener represalias de esos grupos terroristas que no solamente intimidan en el medio ambiente, intimidan en Europa, intimidan digamos, a países como Alemania, como España. Entonces son cosas así. Me surge una inquietud. También la gente que puede viajar por turismo se hubiese enterado. ¿Cómo están dándose también las cosas frente a un turista? Usted me mencionaba de estos problemas que afectan a la población de allá. Pero si un turista va y presencia, identifica esos problemas, ahora con la tecnología a lo mejor también hubiese difundido, porque ya con estos nuevos medios también se puede ser un pseudo periodista. Así es, pero le voy a comentar algo. Cuando usted, digamos, eso es lo que usted pensaría, dijera, bueno, yo me voy de turista y me voy allá. Pero muchas personas no les enfocan eso, simple, porque no les interesa. Ahora, yo le digo una cosa. Por ejemplo, ¿cuál de todas las personas que usted tal vez conozca, no necesariamente sean periodistas, cuál de todas esas personas, de las 10 personas que usted conozca, tiene interés por las temáticas sociales? Más que todo por las problemáticas sociales. Le voy a decir, solo 2 personas se arriesgan a investigar. El resto no le importa. Es como nosotros aquí en Ambato, a veces nosotros vemos, ¿no? O bueno, mejor dicho, en diferentes partes del país o en diferentes partes del mundo, y eso creo que pasa en todo lado. Cuando nosotros vemos a un señor robándole la cartera a una señora, ¿hacemos algo? No. No hacemos.
Ya, ¿nosotros qué hacemos? Salimos corriendo porque no queremos que nos roben. Son pocos las personas que se arman de valor y van y le hacen algo al ladrón para que no le quite la cartera a la señora. Y eso es lo que ocurre. Nosotros nos hemos convertido en impávidos, en gente que nosotros no queremos ver esa realidad. Nosotros podemos saber, pero no queremos denunciar por no tener problemas. Y hasta cuando no nos pasa a nosotros, es el problema ajeno. Pero cuando ya nos pasa a nosotros, ahí sí es mi problema. Entonces, esa indiferencia es la que genera. Por ejemplo, no es una novedad, y eso todo el mundo sabe, que en África sufren y mueren cada día los niños. Y eso ha sido un problema por décadas, por siglos. Y dígame usted, las instituciones de la ONU, la Iglesia, digamos, el Vaticano y otras instituciones más, ¿cuánto hacen por esos niños? En vez de, digamos, la gente, digamos, del Medio Oriente, en vez de gastar, digamos, en la plata, en dañar o perjudicar a otros países por ganar territorio o los bienes que sea, ¿por qué no invierte ese dinero para generar escuelas, dar alimentación y otras cosas más a esa gente que está muriendo en África? Son problemáticas sociales que no se pueden solucionar. O sea, ¿se puede solucionar? Se puede solucionar, sí, por supuesto, en la medida que nosotros también consideramos. Pero precisamente las entidades apropiadas para ello no pueden hacerlo. ¿Debido a qué puede ser? A intereses políticos, a intereses de poder. Nosotros, bueno, yo recibí en la Universidad Técnica de Ambato, yo estudié en la Universidad Técnica de Ambato como en periodismo, y escuchaba de que había gente que le gusta el poder. Y nosotros somos gobernados de un poder pequeño y va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que nosotros no sabemos todo. Y hay gente que incluso, hay organismos o instituciones que manipulan, ¿no? Usted no sé si tal vez escuchó, ¿no? Y yo también escuché, eso es algo que a mí me ha interesado y estoy investigando siempre, que los médicos que murieron en Malasia, en ese avión que hace mucho tiempo había perdido el vuelo, sí, había fallado. Había científicos que habían ido en ese avión que habían descubierto la cura para el cáncer. Yo escuché esa información. Entonces, imagínense, hubo una persona que descubrió cómo hacer que el foco dure más, que no tenga la necesidad que usted, saque porque se quemó, sino que dure más. Vino la persona que hacía el foco y le dijo, véndeme, y el señor no quiso. Y después no se sabe cómo, pero esa persona falleció. ¿Sí? Ahora, póngase a pensar usted. Las grandes farmacéuticas hacen todo lo posible por generar y evolucionar y crear nuevos virus para que la población se enferme, sin importar que haya gente que muera, gente que se encuentra mal, gente que no tenga dinero para poder acceder a esa cura, como pasó con el H1N1, la gripe porcina. Uh-huh. Qué coincidencia que cuando vinieron que este virus o esta gripe era portadora a la gente que había viajado a Europa, la gente que estaba en el exterior, que cuando arribaban eran portadores de esa gripe. Y hubo gente que falleció en ese tiempo porque no había una cura. Entonces, cuando ya falleció en una cura era alarmante porque la gente comenzó a asustarse al punto de que no sabían qué más hacer, querían una cura inmediata, ya. Al momento que ocurrió esa necesidad, ¿qué hicieron las grandes farmacéuticas? Vinieron y le dieron una cura, ¿no? Una cura. Entonces esa gente vino y consumió esa cura, y ese es un virus que se desata cada vez que puede. Más que todo cuando hace frío, ¿no? Entonces hay cosas que usted ve que es manipulable. Entonces, ¿por qué dice? La solución puede existir. El problema es que hay gente que manipula tanto el poder que no se da cuenta el daño que genera al resto de la humanidad. ¿Sí? Es como, por ejemplo, yo le decía a una chica feminista, yo no tengo nada contra las ideologías, ¿no? Yo respeto cada uno como es.
Pero yo me reía porque decía la señora, la chica feminista, decía, no, es que las mujeres tenemos que defender y la violencia, que por aquí, por allá. Decía, estás bien, estás en lo correcto, tienes que defender a la mujer. Pero hay alguna cosa que no entiendo y hasta el día de hoy no entenderé y es algo que yo discuto. Mira, tú estás defendiendo los derechos de la mujer. Sí. Ahora quiero que tú me respondas algo. Dice, ¿cuál? ¿Qué cosa? ¿Sabes qué? En el mundo, ¿qué hay? ¿Más hombres o mujeres? El número de nacimientos, de natalidad. ¿Cuánto nace? ¿Hombres o mujeres? Me decía, bueno, no sé. ¿Sabes qué? En el mundo, imagínate, de cada 10 niños o de personas que nacen, 8 son mujeres y 2 son varones. Ahora, como esta chica estaba defendiendo tanto el aborto, yo te digo algo. ¿Sabes por qué estoy en contra del aborto? Porque el aborto es una de las cosas que está dañando totalmente al ser humano y más que todo a la mujer. Porque está matando mujeres. Y es algo lógico, en el cuerpo, o sea, más nacen mujeres que hombres. ¿A quién estás matando? A las mujeres. Entonces, ¿de qué violencia tú me estás diciendo que hay que erradicar cuando tú estás apoyando a algo que ni siquiera, digamos, la mujer en su concepción ni siquiera nace? Y le estás matando. Entonces, ponte a pensar, ¿qué clase de feminismo estás haciendo tú? Yo las anteriores feministas respetaba porque realmente luchaban por el derecho de la mujer, derecho de la familia y derecho de su esposo. Le enseñaban al hombre a ser mejor persona. Ahora las mujeres que tienen esta tendencia piensan que son superiores a todo, incluyendo a la vida de los inocentes. Y es algo hasta ilógico. Yo te le digo, ¿sabes? Si tú quieres erradicar realmente este tipo de violencias, tienes que aprender a no generar otra violencia peor que la que estás presenciando. Porque si yo quiero, por ejemplo, en este caso, de erradicar algo, tengo que comenzar a ver los peligros, los daños colaterales que va a generar la propuesta que yo tengo, pues. No puedo dañar algo, no puedo generar un daño peor que el que está presente. Para eso mejor me quedo doblado los brazos y no hago nada. Entonces, es lo que yo les digo, ¿no? Entonces, son ideologías que van distorsionándose. Entonces, lo que yo, por ejemplo, en este caso, o sea, volviendo al tema, porque me salí un poquito del tema, pero era algo necesario, ¿no? Sí, sí. Yo decía, por ejemplo, en este caso, si se diera la oportunidad a Israel, dentro de las Naciones Unidas, de permitirles que ellos hagan, digamos, de proponer una solución ante el resto del mundo, van a ver que Israel va a tomar la iniciativa de mejorar la vida no solamente de la gente que vive en Israel, sino de la gente que vive alrededor de Israel. ¿Por qué? Porque a la gente palestina, a la gente árabe en sí, les van a enseñar otro tipo de ideología, otro tipo digamos, de vida a la cual usted no tiene que dañar a su prójimo para vivir feliz o para vivir bien. Usted tiene que amar a su prójimo y puede vivir feliz. Entonces, si le dan la oportunidad a Israel de ser escuchado, de ser entendido, de ser un país en donde se permita vivir con tranquilidad, sin temor a que le echen cohetes a diario, sin temor a que la gente tenga que tener 15 segundos para correr a los búnker para poder evitar ser atacados o matados en ese tipo de explosiones o atentados. Van a ver la calidad de Israel que va a convertirse no solamente en una potencia mundial, sino en una nación amiga en donde todas las naciones, digamos en este caso, podríamos tener un apoyo o un respaldo. Mire, el ministerio de Cañar, yo me fui al ministerio de Cañar, ¿Qué es lo que pasa? y nosotros hicimos un estudio de campo, y Biblian, y otro sector, no me recuerdo qué, tienen mucho problema de agua. Tienen un problema en donde, digamos en este caso, el agua no puede ingresar a ese terreno. O sea, no puede ingresar a ciertas zonas y es muy escasa prácticamente. Entonces se daña los sembríos. Hay otros lugares en donde existen inundaciones, crecen los ríos y es un completo desbarajuste ahí, digamos. Entonces yo conversé con mi amiga que es comunicadora del ministerio y le digo, mira, ¿sabes qué? No te hagas problema, te voy a ayudar.
¿sabes? Vamos a conversar con los de la embajada, vamos a conversar y vamos a ver si te podemos de alguna forma ayudarte a ti para que te comuniques con ellos. Si no voy yo, no importa, pero lo importante es que te reciban. Entonces, mira, puedes llegar a un convenio para que ellos de alguna forma te den la oportunidad de participar. ¿Por qué? Porque Israel, como no tiene, digamos, como es un desierto, es un paraíso en medio de un desierto, logró generar una tecnología a base de riego, digamos, de goteo. El goteo le genera, digamos, un riego por goteo que le ayuda a crecer los alimentos. En eso Israel es una potencia mundial porque precisamente siendo un país pequeño y que tiene algunas deficiencias ha podido surgir. Y como decías, Israel ha podido surgir en base a esa fe cristiana primordialmente, pero también en base a todo el desarrollo científico y tecnológico que tiene al momento. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que justo en ese momento dice, ya, bueno, nos comunicamos, bueno, le dieron a un tiempo porque están en una transición, digamos, por el cambio, algunos cambios allá en Israel. Pero yo le enfaticé, le dije, mira, adquiérate a ese tipo de mecanismo de riego. ¿Por qué? Porque te va a hacer a ti más fácil que llegue de esa manera para que los cultivos crezcan. A esas zonas que, digamos, en este caso no llega el agua. Y a las otras zonas ellos te pueden dar de alguna forma una infraestructura para que ustedes no sufran, digamos, más que todos los cultivos no sufran cuando tengan inundaciones. Mire, y yo lo que quiero enfatizar es ese tipo de cosas que puedes tener Israel. O sea, si tú tienes la oportunidad y le das la apertura a Israel de alguna forma te va a ayudar. Entonces, ahorita, digamos, en este caso, me alegraría muchísimo que el Ministerio de Cañar, que la zona en donde ellos están trabajando pueda ser beneficiada, no solamente la zona, sino también ellos puedan capacitarse, puedan adquirir ese conocimiento de parte del pueblo judío, del pueblo hebreo, digamos en este caso, y puedan hacer esto acá. Entonces no es algo que nosotros nos podríamos cerrar en esa posibilidad. Entonces, ¿cómo sabemos de tanto de ellos? Es a través de la Biblia. La Biblia de alguna forma también nos habla de Israel, para la gente que es religiosa en especial, ¿no? Hablan de un Israel que ha pasado 1000 cosas, que ha cruzado un mar, que fue generado, que le dio los 10 mandamientos y cosas así. Pero nosotros en este caso no solamente debemos conocer al Israel bíblico, sino también darnos la oportunidad de conocer al Israel actual. Y es por eso que se ha generado esa necesidad y por esa razón se trae este expositor chileno que nos visitará el 22 de junio a las 2 p.m. de la tarde. Pero muchas personas dicen, mira, sabes que la dirección nos es un poco complicada llegar porque a veces hay gente que conoce los lugares, pero a veces las calles se les pasa por alto. Digo, no se preocupen, saben, nosotros vamos a hacer algo. Siempre hay que buscar una alternativa. Pienso yo que es algo mejor así. Entonces yo les dije, miren, si ustedes quieren llegar, podemos reunirnos, digamos, si a las 2 de la tarde comienza el evento, podemos reunirnos a las 10 de la mañana en el Parque Ceballos y llevar a toda la gente que está animosa a ir a esa conferencia, llevarles al lugar de la conferencia y que puedan también ellos participar. Entonces creo que sería algo más factible también para que la gente venga, no se quede con la inquietud y no diga, sabe que yo no fui a la conferencia porque no conozco el lugar o no conozco las calles o no soy de aquí de Ambato o sí soy de Ambato pero no sé ni siquiera las direcciones o luego llego por taxi, en fin. Entonces para que no haya ese tipo de cosas, entonces nosotros pensamos de esa manera. Entonces nosotros incluso vamos a hacer llegar a través de los medios dándoles todas las facilidades a la gente para que venga, acuda y se haga presente. Porque sería bueno que incluso, si usted piensa diferente, no sabe que yo pienso tal cosa, pero yo quiero manifestar eso y quiero preguntar y quiero tener esa iniciativa de sacarme esa duda, pues venga. O sea, en este caso le damos prioridad a todas las personas, que sean simpatizantes, no sean simpatizantes, venga. Y sáquese de usted de la duda
de lo que usted tal vez quiera preguntar, de lo que algún momento usted quiso manifestar, pero no pudo porque no hubo la oportunidad, porque no hubo alguien que le pueda manifestar. No, ahora es la oportunidad, por eso nosotros decimos venga. Y es gratuito, o sea, no tiene que pagar absolutamente nada. Solo su presencia es lo que nos interesa. Es interesante lo que nos ha dicho Rebeca en el trayecto de esta entrevista para poder descifrar algunas cuestiones que hasta ahora están vedadas del país de Israel, pero en esta conferencia vamos a recibir información importante de parte del expositor que viene para la conferencia del 22 de junio. Se trata del señor Hugo Fuentes, quien es pastor de la iglesia Hueslaya de Talca, de Chile. Él también tiene algo muy importante que está haciendo. Este pastor, digamos en este caso, es director de la ONG de Javerín Israel, uno de los directores, pero también él está llevando a cabo un proyecto que es Retorno a Israel, que se llama Éxodo, Operación Éxodo. Esta Operación Éxodo nace de la iniciativa que tienen por hecho de que hay gente que tiene raíces judías, gente que retorna a sus raíces. Y esas personas de alguna forma son motivadas a que regresen a Israel, a conocer su lugar. Sabemos que en la Biblia habla de acerca incluso que todos los judíos en un momento volverán a su tierra. Todos los judíos que están fuera, en diferentes países, volverán a Israel. Bíblicamente así señala. Se dice, sí. Entonces, esta operación Éxodo es el retorno. Éxodo significa retornar. Entonces, en este caso, o sea, es algo que se da la iniciativa de que estas personas que al momento tomaron el camino de conversión a sus raíces, regresen a Israel, tengan la oportunidad de regresar a su tierra. Entonces, en esta operación les enseñan un proceso de enseñanza, de aprendizaje del hebreo, del judaísmo. Y de ahí, ellos, digamos, en este caso, tienen la oportunidad de viajar a Israel, a conocer la ciudad, digamos, a Jerusalén, la ciudad santa, que Israel, todo, y van conociendo ciertas partes, teniendo, digamos, ese acercamiento más directo de lo que es el pueblo de Israel. Entonces, al momento de hacer eso, muchos se quedan allá, otros regresan acá, pero, o sea, hacen un papel total para que puedan volver. Es una de las cosas que ha logrado esta operación, es hacer que se busque las tribus de Israel, ¿no? Y puedan volver. Entonces, esto es algo que también él está encargado de esto, y si nos permite aquí en la radio tengamos la oportunidad de traerlo aquí para que le entreviste directamente, Cecilita, usted es toda libre de hacerlo y de sacarse cualquier inquietud o pregunta que usted quiera hacerlo. El pastor es una persona muy, muy abierta, muy, digamos, muy alegre, contenta, o sea, es una persona que usted le va a considerar un amigo. Entonces, usted va a poder preguntarle con confianza y con tranquilidad de las actividades que él vaya a realizar y también que está realizando. Vamos a coordinar el asunto para poder invitarle. Gracias, Rebeca, por sí darnos también esa apertura para poder saber un poco más acerca de este tema. Me ha inquietado saber justamente porque es un tema que creo que no ha sido tratado en ninguna de las maneras. De ninguna manera, bueno. Pero sí, es muy inquietante conocer un poco más acerca del país mismo, de cómo está ya desarrollándose en muchos aspectos y también con ese tema siempre mítico o a la vez que es un poco tabú, la religión. Así es. Bueno, tocando de religión, te comento. Ellos están pasando dos fiestas religiosas en este momento. Una es, creo que es la de Shavuot, y la otra es la de la entrega del Torá. Es una fiesta muy sagrada del pueblo judío. Creo que es el 21 o 22 que van a ocurrir eso. Pero bueno, ellos están pasando un proceso de fiestas sagradas, en donde ellos toman en consideración cada fiesta como algo muy importante. Acabamos de pasar la fiesta del Purim. Tuve la oportunidad de participar en esa fiesta.
Entonces, es algo muy bueno o muy chévere porque la fiesta de Purim nos recuerda cómo ellos, o sea, pasaron, digamos, un momento en donde una de sus personas, digamos, una mujer judía que era Esther, estuvo en el liderazgo, imagínense, en un pueblo cautivo, estando en una tierra alejada de todo, de su tierra y todo más, ellos estaban ahí de forma cautiva, todo, y Esther fue una de las elegidas de todas las doncellas para que pueda convertirse en reina. Eso ocurrió antes de que otra persona que era, digamos, de ese mismo pueblo buscaba la manera de hacerles daño. Y Esther de alguna forma les ayudó a su mismo pueblo a liberarse de eso. Entonces es algo que ellos, o sea, tienen por una fiesta que le liberó de la muerte o de la extinción, una vez más al pueblo judío. Entonces ahora se va a iniciar la fiesta de la entrega de la Torá, en donde ellos recuerdan el tiempo en donde Moisés fue por primera vez en el monte Sinaí, donde todo el mundo escuchó lo de la Torá. Y entonces ellos tienen dos formas de aprender. La Torá hablada, que fue, digamos, de su abuelo a su padre, y de su padre a su hijo, y así, que así antes lo hacían. Y ahora la Torá escrita tienen la oportunidad que ellos leen. Entonces, son cosas que ellos tienen como una riqueza cultural, como una riqueza, digamos, religiosa dentro de su pueblo. Sí, hace poco también había pasado un aniversario. Así, de los años de independencia de Israel, que eran 71 años de existencia, digamos, como Estado ya de Israel. Recordarnos. Y eso lo pueden celebrar los habitantes que estén en otro país. Claro, o sea, usted puede celebrarlo. Es más, si usted, digamos, en este caso, tiene una cercanía con la comunidad judía, lo puede hacer. Y así no lo tenga, también lo puede hacer. Eso es libre de hacerlo, ¿no? Entonces, allá en Israel, creo que ese tiempo pasa todo el mundo enfiestado. Gente que es judía, gente que no es judía, gente que es simpatizante y que no, pasan divirtiéndose allá. Rebeca, recuérdenos la dirección a donde tienen que llegar las personas que están interesadas en asistir a este evento. Claro que sí, eso es más fácil como le iba a explicar. Las calles son, espérame un momentito para que pueda decir. Las calles son Gil Enrique Gallo y José María Velasco Ibarra. Es diagonal al Cuerpo de Bomberos de Huachichico. Y para las personas que tal vez no conozcan estas calles, les voy a decir un poquito más morochamente, digamos, en este caso. Esta queda a unas, digamos, 3 cuadras antes de la Universidad Técnica de Ambato, por las canchas de la cooperativa Cámara de Comercio. Queda el Cuerpo de Bomberos. Y del Cuerpo de Bomberos es diagonal. Ahí vamos a tener, al frente, digamos, perdón, es al frente. Vamos a tener ahí unas personas que las personas que lleguen a este lugar puedan guiarse. Van a tener el distintivo, nuestro sello, que tiene una estrella de David, para que esas personas puedan ver que esa persona tiene ese sello y le puedan preguntar con facilidad la dirección y puedan venir. Y si algún momento ustedes no tienen problema para llegar a esa dirección, le comparto mi número telefónico para que puedan llamar. Es el 098 46 43 346. Así que es facilito de aprenderse y ustedes puedan llegar a ese lugar. Entonces vamos nosotros también, no solamente a estar en el Parque Ceballos, sino también vamos a estar en el Cuerpo de Bomberos de Ambato de Huachichico, para que ustedes también puedan llegar. Es antes de llegar a la técnica de Ambato de Huachi. Repítanos su contacto, Rebeca, y también para que puedan grabarse las personas que están interesadas. Anotarlo. Claro que sí, es el 098 46 43 346. Es el número de la licenciada Rebeca Díaz, quien es directora de la ONG Haverim Israel. Ya en los últimos minutos de nuestro programa, queremos también mencionar la efemérides de hoy, 7 de junio. Acorde también al tema que hemos tratado hoy, en el que este día se celebra el Día de la Libertad de Expresión. Así es.
teníamos también ya una conmemoración el 3 de mayo, porque esta fecha del 7 de junio es una fecha que se tomó en cuenta antiguamente. Les vamos a dar la información a través de la página Gaceta UNAM MX. Esto quiere decir desde la Universidad de México. Hoy 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión. Los medios de información en América Latina y en México están en estratos muy bajos de confianza. El hecho que tengan más clics no significa que haya mejor trabajo, asegura el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Gerson Hernández. El 7 de junio de 1951, los editores de periódicos y el entonces presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, instituyeron el Día de la Libertad de Expresión, medio siglo después, tras una relación tortuosa y complicada. Entonces, el 3 de mayo de 2002, periodistas destacados y personajes de la sociedad civil alentaron en México la celebración de este irrenunciable derecho, amparados por la orientación de la Asamblea General de la ONU, entidad que desde 1993 había acordado conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa cada 3 de mayo. Pero se toma en cuenta esta fecha, 7 de junio, porque antiguamente, a través de la historia, se ha celebrado el 7 de junio. En opinión de Gerson Hernández, profesor de la asignatura de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el balance arroja diversas escalas. En primer término, un cuestionamiento. ¿Es o no sana la relación entre periodistas y gobierno? Nos indica el profesor. Actualmente, dice, no vemos gobiernos autoritarios que atenten contra los periodistas. Lo que observamos, de acuerdo con el análisis de Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones, es que desde hace aproximadamente 10 años en el mundo y en nuestro país, otro factor que se está convirtiendo en un riesgo para la libertad de expresión es el crimen organizado. Actualmente, el Latinbarómetro, una organización que analiza la confianza en las instituciones, sitúa a los medios de información en América Latina en los estratos más bajos en materia de confianza, es decir, credibilidad en la información. El hecho de que tengan más clics no significa que haya mejor información. Situación que están enfrentando los periódicos más influyentes como The Washington Post o The New York Times, que han aceptado desde la guerra de Irak y Afganistán que han errado o difundido información falsa. Esto ha sido cuestionado sobre el ejercicio de la libertad de prensa. El estudioso comentó que las luchas históricas de los periodistas han logrado poner en los reclamos sociales en los artículos constitucionales, mismos que ningún gobierno de forma proactiva había intentado. Según el profesor Gerson, dice, me parece que hay relación jurídica, pero desafortunadamente con frecuencia esas leyes no se respetan. Por otra parte, Hernández advierte acerca de la importancia de los medios en la construcción de las sociedades democráticas. La libertad de expresión y el derecho a la información están plasmados en la Constitución. No los están inventando y es una condición que el gobierno debe garantizar cotidianamente, no solo en las jornadas electorales. La gran responsabilidad de las personas que hacen periodismo o lo estudian es exigir la rendición de cuentas de las autoridades. Finalmente, el académico indica, de acuerdo a la ONU, que existen normas modernas que se deben respetar incondicionalmente. Les recuerdo, esto se ha tomado de la página web gacetaunam.mx. Un tema acorde a lo que hemos mencionado, con lo que decía la licenciada Rebeca Lizano, que el periodista no llega a hacer una investigación profunda, en especial en los países que al momento se mantienen en procesos bélicos. Con esta información hemos llegado al término de este programa
Y les agradecemos mucho la presencia a nuestra invitada y a nuestros queridos oyentes. Una vez más, muchas gracias en este programa Viva en Armonía y estaremos nuevamente el día lunes a las 19:30. Nuestros canales de transmisión, recuerden, es 1210 amplitud modulada, www.radiocira.com y nuestra página en Facebook a través del fanpage. Gracias y una buena noche. Saludos también a la audiencia que en este momento se va a dirigir en las palabras finales la licenciada Rebeca Lizano, ya para despedirse. Muchísimas gracias, querida audiencia, querida Cecilia, por ayudarme en este momento a transmitir también este evento. Espero también tenerte a ti presente para que tú conozcas y te zafes de cualquier inquietud que tengas hacia este tema, que es un poquito complejo, pero también es un poco desconocido, digamos, es poco conocido, y me gustaría que también conozcas. Y también les invitamos de nuevo a la audiencia que vengan y sean partícipes el 22 de junio a las 2 de la tarde en la dirección que acabamos de pronunciar en la radio, y también que tanto en el Parque Ceballos como también en la Agencia de Bomberos de Huachichico estaremos personas que podamos llevar a la gente que se anime a venir a esta conferencia. Y quisiera de alguna manera también decir unas palabritas en hebreo, ya que aprovechando que esta cultura se debe conocer, sería bueno. Y que ya lo han aprendido, Rebeca. Un poquito, me falta todavía, pero estamos ahí. Que Baruch Hashem les bendiga y que tengan un Shabbat Shalom para toda la gente, y para la gente que tal vez en este caso no practica el Shabbat, que tenga una Shabbat Tov, que es un buen inicio de semana, la próxima semana que ya se nos aproxima. Ya ahora traduciendo todo lo que nos ha mencionado Rebeca. Shabbat Tov es buena semana, Shabbat Shalom es feliz Shabbat, y Baruch Hashem es el Dios de todo lo creado. O sea, bendito sea el creador del universo. Muy bien. Palabras sanas, palabras de motivación, y como buenos creyentes a cerrar esta semana con la bendición de Dios. Amén. Muchísimas gracias. Gracias. Una buena noche, estimada audiencia.